12 de noviembre se conmemora en México el Día Nacional del Libro. La efeméride se constituyó en 1979 como un homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, nacida un 12 de noviembre. De acuerdo con el INEGI, en el último año, solo 7 de cada 10 mexicanos leyeron un libro. En 2016 eran 8 de cada 10. En tanto, Nielsen Bookscan reporta que la industria se ha recuperado y creció cerca del 20% con respecto al 2021, solo que ahora con los libros digitales o formatos de audio en Internet llamados podcast, cuya demanda crece día con día. Acompáñanos a conversar con Sofía López Mendoza, directora de Círculo Editorial Azteca. En el análisis, Georgina Gagiola. Bienvenida, Sofía López Mendoza, un gusto tenerte acá. Estela, pues el placer es mío y sobre todo de compartir con tu audiencia este amor por los libros. Sofía, ¿cómo está la industria editorial de los libros, de estos libros impresos, luego de que en la pandemia, en el 2020, se estancaron, pero luego todo parece indicar, según los números que tenemos acá, que creció? Así es, fíjate que afortunadamente podemos decir que la industria editorial se está recuperando. No lo que quisiéramos los amantes de los libros, pero creo que va mejor. Y esto se debe, yo creo, a que estamos leyendo más, porque así también nos lo arrojan los números, y porque la industria ha encontrado otros instrumentos para llegar al lector. Ahora no solamente tenemos los libros físicos, sino también tenemos los libros electrónicos y tenemos los libros en audio. Entonces también se nos facilita a nosotros los lectores llegar a los libros. Ahora, la lectura, ¿por qué es importante leer? ¿En qué nos ayuda la Mira, lectura? es una maravilla. El libro es como el guardián de las palabras, de las letras, de las ideas, de las historias. Hay un escritor israelí que se llama Yugal, que él dice que somos humanidad a este nivel de desarrollo porque fuimos capaces de contarnos historias y después de plasmarlas en un libro. Entonces, este libro es este gran guardián. Fíjate que dice Borges que el hombre ha hecho grandes experimentos, grandes inventos, ¿no? Y el arado puede ser la extensión de tu mano, el telescopio puede ser la extensión de los ojos, pero solamente el libro es la extensión de la memoria. Es como si fuera nuestro legado como humanidad. Ahí está guardado todo, Estela, no solamente la aventura, el placer, la risa, sino también el tiempo, los conocimientos, los mundos paralelos que nos podemos inventar como ser humano. Y eso nos ha llevado a crecer. Sí, Yuval Noah lo dice de Animales a Dioses, y Sí. estaba recordando ahorita que te escuchaba del planteamiento de la importancia del libro del infinito en un junco también, de Irene Es un libro Vallejo, precioso. que son maravillosos porque otra vez, ¿cuántas cosas guardan los libros? Y ella mucho habla de los formatos digitales a los que vamos a entrar, pero antes de eso, Sofía, ¿qué leemos los mexicanos y las mexicanas? ¿Hacia dónde se inclinan los intereses? Fíjate que cuando uno revisa cuáles son los bestsellers, normalmente hay libros de desarrollo personal. Y no está mal, la verdad es que hay que tomar el libro que necesitamos. Hay veces que necesitamos un libro de autoayuda, un libro de cómo superar la tristeza. Está bien, al final es un instrumento de apoyo del ser humano. Pero también después se viene como en segundo momento la ficción. Nos gusta fantasear, nos gusta vivir en mundos paralelos, historias que no podríamos vivir de otra manera. Y después viene ya como el ensayo, como el periodismo, ¿no? Pero al final somos hombres y mujeres que nos gustan las historias. ¿Estas tendencias, estas inclinaciones se trasladan a los podcasts? Sí, claro. Al final es un reflejo. De lo que yo te decía son diferentes formas de llegar al lector. Y fíjate que yo leí un estudio que me encantó, porque yo personalmente desdeñaba el podcast. A mí me encanta el pasar la hoja, el estar en un lugar cómodo. Y resulta que a nivel cerebral se iluminan las mismas zonas del cerebro cuando uno está leyendo que cuando uno está escuchando una historia. Entonces, pues querida audiencia, no hay que desdeñar los podcasts, es una forma de ganarle tiempo al tiempo, porque mucha gente va escuchando sus podcasts cuando va corriendo, mientras está haciendo el quehacer, ¿no? No pasa nada, el cerebro sigue trabajando y pues sigue desarrollando todos los beneficios que trae la lectura, que es un mayor lenguaje, concentración, imaginación, es decir, el regalo que nos da un libro es grandísimo, porque las palabras están ligadas a la forma del pensamiento, a cómo estructuramos las ideas. Claro. Entre más palabras tengamos en nuestra cajita de herramientas, es más fácil que nos podamos expresar. Es más fácil que podamos decir lo que realmente sentimos. Es más fácil evitar los malos entendidos, las guerras, miles de cosas con el simple hecho de manejar mejor el lenguaje. Y ese es uno de los regalos que nos dan los libros.
Este brinco, digamos, porque hay que decirlo así, ha sido un crecimiento exponencial, literal un salto de pasar de los libros impresos a los podcasts. ¿A qué se debe? ¿Al avance del digital? En fin, ¿a qué? Es un aprovechamiento de la Ok. tecnología, pero también a la falta del tiempo, Ujú. ¿no? Todo el mundo quisiéramos alargar el tiempo, quisiéramos hacer mucho más cosas. Y el poder hacer algo mientras estás escuchando un libro, pues es un gran regalo. Estamos teniendo dos cosas a la vez y pues eso nos hace muy felices, estamos aprovechando. ¿De qué manera Círculo Editorial Azteca fomenta este tema de los podcasts? Y desde luego hay una convicción, como bien decías, de que realmente cumple una función casi que como estuvieras leyendo un libro Pues impreso. fíjate que nosotros en Grupo Salinas siempre estamos apostando a la educación, a las buenas ideas, a lo que nos haga mejores personas. Entonces, justo a partir de estos estudios que nos hablaban de la importancia de los podcasts y cómo aprovecharlos en lugar de desdeñarlos, Círculo Editorial Azteca genera una serie de podcasts que se llama Círculo de Letras, que los van a encontrar en las diferentes plataformas. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues poner al servicio de nuestra audiencia lo que nosotros tenemos, que es gente querida y muy conocida, con voces muy lindas, que nos ayudaron a leer un cuento corto, y donde un experto platicaba un poco del cuento. Te decía yo que nos gusta que nos cuenten historias, y también nos gusta que nos cuenten la importancia del escritor, el por qué hay que tomar ese libro. Hay veces que la oferta es grandísima, Sí, y uno llega y se pierde con los libros. Siempre es muy interesante tener una guía. ya lo creo. Esto puede ser esta lista de los podcasts de Círculo de Letras, porque en una primera temporada sacamos cuento latinoamericano, luego sacamos cuento internacional, pero con esta platicadita rica, donde a uno le dicen por qué leer ese cuento, por qué disfrutarlo, y después con una voz que a nosotros nos gusta y que reconocemos de nuestras pantallas, nos cuentan ese cuento. Eso es lo que hicimos en Círculo de Letras. Bien convencidos de que esa es la tendencia, porque también hay que decirlos a nivel Es una mundial. tendencia y además pues no nos podemos salir de la ola. Y nuestra principal preocupación o nuestra principal forma en la que nos queremos concentrar es que leamos. No importa cómo, si sea, ahora sí que a través del oído o a través de los ojos, pero hay que llegar a esos libros y a esas historias. Ya lo creo. ¿Qué esperamos en las novedades que se ha proyectado? Tenemos el libro de Ricardo Salinas ya disponible para todos aquellos que lo quieran leer, que justo es entender qué es lo que está pensando un hombre como él, un hombre aguerrido, emprendedor, uno de los empresarios más importantes de México. Y tenemos dos libros nuevos también de compañeros nuestros, el libro de Jania Nobel y de un compañero nuestro, Sergio Pérez Grobas, que también le gusta escribir. Estos 3 libros que nos dicen también estarán en formatos Están en formatos digitales. Te digo que ahora uno lee en electrónico, Claro. lee por acá, ¿no? Simplemente hay que dejarnos llevar. Un tema de tiempo, la vida es así, entonces hay que adaptarse incluso en el tema de la lectura. Y un punto que se me pasaba, Sofía, que parece mentira, pero mucha gente tiene complicación visual y ya llegando a cierta Claro, edad no, todavía claro. más, entonces mucho más importante estar escuchando tanto podcast Claro, como... y seguir desarrollando nuestras ideas y nuestro cerebro, porque también acuérdense que nuestro cerebro es un músculo y pues hay que seguirlo apapachando y seguirlo ejercitando a través de un buen libro. Sofía López Mendoza, Te muchísimas lo gracias por agradezco, estar Estela. aquí, qué gusto y bueno, mucho éxito en todo lo que viene para el 23 en el No, sentido y gracias por de... dejarme compartir con tu audiencia y contigo este amor por los libros. De verdad, es una de las maneras que tenemos de recuperar nuestra humanidad. Y de contribuir a este desarrollo individual, a esta incrementar el lenguaje, mover el músculo, las neuronas Claro, claro, porque bueno, educación y cultura, sabes ¿no? que a veces por tiempo o por comodidad hemos ido acortando nuestras palabras. Por ejemplo, ahora los emoticones. Ajá, Ya no podemos decir estoy triste o estoy contento, ponemos una carita feliz o una carita triste. claro. Y eso nos va limitando. Entonces no está mal, simplemente hay que ser conscientes de ello y por el otro lado seguir desarrollando el lenguaje si es que ya los emoticones nos ayudan en otro momento. Fundamental esta labor que desarrolla Sofía. Muchísimas gracias Gracias a ti, nuevamente. Estela, a tus órdenes. Bueno, vamos a ver ahora qué nos dicen las redes sociales precisamente sobre el tema de la lectura. Georgina Giola, bienvenida. ¿Cómo estás, Estela? Bueno, pues los finlandeses leen muchísimo, 47 libros al año y en México 4 libros al año. 4 libros. La verdad es que
diferentes gobiernos han hecho diferentes esfuerzos, ¿no?, para fomentar la lectura en México, y uno de ellos, por ejemplo, es el libro de texto. Y a veces esa ha sido nuestra única educación. Pero también se realizan ferias internacionales, por ejemplo, en febrero y en marzo es la Feria Internacional de Libros de la UNAM, y en donde podemos ver todas estas opciones, no solamente de libros físicamente, sino como hablabas con Sofía sobre podcast y sobre audiolibros, que ahora pues ha ido cambiando nuestra manera de involucrarnos con la literatura, digamos, ¿no? Preguntabas por qué es importante leer, La lectura. ¿no? Y bueno, pues es porque te da conocimiento, ¿no? Porque así se desarrollaron grandes naciones, al poder saber, tener conocimiento, poder leer, era una manera de igualarse y también de descubrir sus derechos, y eso abrió la democracia pues en la historia de la humanidad, básicamente. Decía Sofía López Mendoza que, digamos que los efectos que tienen los podcasts ahora en el cerebro, la ampliación del lenguaje, del conocimiento, es casi igual a que si estuvieses leyendo un libro impreso. Sí, incluso a mí me parecen maravillosos los podcasts porque, como bien decía, es un tema de tiempo, también de costo. Los libros siempre han sido caros, ¿no? Aunque el gobierno mexicano ha hecho esfuerzos para que sean más baratos a través del Fondo, por ejemplo, de Cultura Económica, en donde recibías los libros a un costo menor, o las editoriales de la UNAM, etcétera, pues siempre ha sido un costo más, ¿no? Y también ese tiempo que te tienes que sentar a leer. Y bueno, pues la verdad es que la mayoría de la gente en México se traslada en transporte público, y es el único momento en donde puedes tal vez tener un tiempito para leer, pero también puede ser incómodo, ¿no? Entonces, con el podcast, pues te pones tus audífonos, te sientas y empiezas a escuchar pues todas las maravillas que conocemos de la literatura universal. Eso nos lleva a un tema de contenido, sin duda, porque no es lo mismo que esté escuchando algo ya diseñado con contenido como estos libros, recomendaciones, etcétera, a estar nada más en el teléfono ahí de forma a veces adicta, ¿no? Leyendo cosas sin sentido, es la verdad. La verdad, sí, tienes toda la razón. Y sobre todo, si pensamos en los adolescentes o en los niños, ¿no? Nosotros no tuvimos eso, teníamos que leer, nos obligaban a leer, y ahora, bueno, los niños están jugando o están mandándose fotos, etcétera, y están alejados de la lectura, que es tan importante pues, para el desarrollo cognitivo de todos, ¿no? Pues todo un reto para las autoridades, para la industria editorial, ahora en el caso de Círculo Editorial Azteca, porque pues ya vemos, según las cifras del INEGI, como son 3.7, el promedio, lo que proyectaba para este 2022, y sí está alcanzándose, de 3.94 libros al año, que sigue siendo poco si lo comparamos con los islandeses que leen 40 y así, ¿no? O sea, estamos en los últimos lugares de lectura a nivel mundial. Y por eso la tecnología nos ayuda muchísimo, porque ahora puedes, no sé, a lo mejor ir en el transporte público, a lo mejor puedes estar haciendo ejercicio mientras estás escuchando un libro igual de la literatura universal, o a lo mejor algún asunto personal. También Desarrollo humano que hablaba Sofía, que son los más demandados, ¿no? Exacto, o también puedes estar limpiando tu casa, por ejemplo, ¿no? Yo lo hago mucho, y yo le ponía muchos audiolibros a mi mamá cuando ya no podía ver bien y cuando ya estaba más grande, pues le ponía audiolibros y le gustaba mucho, porque pues es como te cuentan un cuento, y además pues lo hacen actores, ¿no? Entonces te lo cuentan como si fueras una parte como de teatro, como de literatura, ¿no? La verdad es que es una gran experiencia. Muy bien, Jorge Ignacio, pues gracias por estar acá. Gracias a ti, Estela. Y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.